Aquel día, el sol no fue más que una mancha lejana sobre la madera rugosa que me cubría el rostro. El calor no venía del fuego, sino de nuestros cuerpos apretados, del sudor que no encontraba espacio para evaporarse. El silencio pesaba más que las lanzas que dejamos fuera. Y cada respiración contenida era como una cuerda tensa a punto de romperse. Yo estaba ahí, dentro del monstruo hueco. Uno de tantos guerreros que no llevaban nombre en los cantos. Éramos los que escuchaban, no los que hablaban. Los que tragaban polvo y miedo mientras los niños troyanos reían alrededor del caballo, tocando las patas de madera, lanzando flores, celebrando lo que creían era un regalo. Una ofrenda de paz. Un tributo a su victoria. A través de las rendijas, vi a los ancianos acercarse con cautela. Vi sacerdotes con túnicas bordadas, haciendo gestos rituales que apenas comprendía. Algunos golpearon el casco del caballo con la palma abierta. Otros inclinaron la cabeza y murmuraron plegarias. No sabían que dentro del símbolo, debajo de las vigas y el olor a brea, un ejército dormía, con los ojos abiertos. No había heroísmo en ese momento. Solo la espera. La espalda encorvada, las piernas entumecidas, el miedo frío que recorría la nuca. Algunos rezaban a Atenea en voz baja, pidiendo que el engaño funcionara. Otros, como yo, simplemente aguantábamos. Sin saber si aquella noche terminaría con una ciudad conquistada, o con nosotros atrapados en una jaula en llamas. Yo no era Ulises. No era Aquiles. No era rey, ni héroe, ni figura de estatua. Solo fui un hombre que obedeció órdenes y subió a un vientre de madera para esconderse del sol. Pero en la oscuridad de ese encierro, sentí el peso del destino más que en cualquier batalla. Y por eso te cuento esta historia. No para que me recuerdes, sino para que no olvides cómo ardió Troya. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy nos deslizamos con cuidado entre los pliegues de un mito que, aunque parezca distante, aún late en la memoria de Occidente. No hay que alzar la voz para contar esta historia. Solo basta cerrar los ojos y dejarse llevar por el crujido de la madera, por el murmullo lejano de unos tambores de guerra que ya no suenan, pero que alguna vez marcaron el fin de una ciudad. Hoy exploramos uno de los relatos más famosos del mundo antiguo. Un relato que ha sido cantado por poetas, representado en mármol y debatido por arqueólogos. Pero lo haremos desde un ángulo inusual, el de un testigo anónimo, un soldado escondido en el interior del caballo que cambió la historia. No lo imaginé. No me lo contaron. No es leyenda para mí. Es madera astillada, sudor espeso, respiración contenida. Es la oscuridad tan completa que uno duda de su existencia. Es el crujido leve de una cuerda tensándose cada vez que uno mueve un dedo. No había espacio. No había consuelo. Cada cuerpo estaba encorvado, entrelazado, sobrepuesto. A mi lado, uno de mis compañeros tenía el brazo presionado contra mi espalda desde que subimos. Sentía su aliento tibio en la nuca. No hablábamos. Nadie lo hacía. Solo nos escuchábamos respirar. Durante horas, fuimos sombras dentro de una sombra. Afuera, el día avanzaba. Lo sabíamos no por la luz, no había ninguna rendija abierta que diera directamente al sol, sino por los sonidos. El murmullo creciente de la ciudad, el chirrido de las ruedas sobre piedra, el chillido lejano de los niños jugando. Alguien tosió, más allá, junto a una columna curva que sostenía parte del armazón interior. Y enseguida, silencio otra vez. Esa tos sonó como un trueno. Como una confesión. Nos subieron con cuerdas durante la noche anterior. Uno a uno, arrastrados por una abertura en el vientre del caballo. Ulises nos miró a todos con ese gesto suyo, serio, calculador,
como si cada uno de nuestros movimientos estuviera dibujado en su mente desde antes de nacer. Nos dijo pocas palabras. Que no hiciéramos ruido. Que no dudáramos. Que aguantaríamos. No nos prometió nada. Y eso fue lo que más me tranquilizó. Cuando un hombre como él no promete, uno sabe que la suerte ya está echada. El interior del caballo era más pequeño de lo que esperábamos. El diseño, aunque ingenioso, no contemplaba la comodidad. Solo la función. Teníamos 2 jarras con agua para todos. Y unos pocos dátiles secos, que pasaban de mano en mano con lentitud reverente, como si fueran cenizas sagradas. Algunos los rechazaban. Preferían mantener el estómago vacío, por si nos descubrían y había que luchar. Pero era difícil imaginar pelear en ese estado. Las piernas entumecidas, los músculos contraídos, los sentidos hipersensibles. Cada crujido de la madera era una amenaza. Cada cambio de temperatura, una alarma. En un momento, sentimos que el caballo se elevaba un poco, como si lo estuvieran empujando con fuerza. Los ejes de madera que sostenían la base chillaron como si fueran almas malditas. Uno de nosotros tragó saliva con fuerza. Otro murmuró algo a Atenea. Cuando por fin se detuvo el movimiento, supimos que estábamos dentro de las murallas. Ya no había vuelta atrás. Los sonidos cambiaron. Ya no era el rumor de la ciudad visto desde fuera. Ahora era el latido de Troya misma. Voces que subían en espiral desde las calles. Campanas pequeñas en algún templo. Risas. Cantos. Vítores. Habían caído en la trampa. Y nosotros, dentro de ese monstruo sagrado, éramos como semillas plantadas en un campo ajeno, esperando la noche para brotar. La madera olía a resina vieja. A brea, a soga húmeda. En algunos puntos, la tela de lino que cubría partes internas del armazón estaba rasgada. En otros, colgaban clavos torcidos. Me arañé una pierna al cambiar de posición, pero no hice sonido. Ni un quejido. Lo sentí arder, como si el propio caballo me recordara que el silencio era parte del pacto. Las horas se hacían interminables. El cuerpo comenzaba a traicionar. El cuello pedía girarse. Las manos hormigueaban. Los párpados pesaban, pero el sueño era imposible. No había noche ni día, solo un presente eterno hecho de penumbra, calor corporal y miedo. Uno de los hombres más jóvenes comenzó a temblar. No por frío, sino por ansiedad. Un temblor suave, como el de las hojas antes de una tormenta. Le pasamos agua. Alguien le tomó la mano. No sabíamos su nombre completo. En el campamento todos éramos apodos, cicatrices y olores. Pero ahí dentro, éramos hermanos. Hermanos callados, esperando una señal. Desde dentro, no escuchábamos las palabras, solo los ritmos. El ritmo de la ciudad celebrando. El ritmo de nuestros corazones. El ritmo de la espera. En un momento, alguien, un niño quizás, comenzó a golpear con un palo la base del caballo. 3 golpes. Luego silencio. Luego risas. El sonido reverberó dentro como si nos azotaran los huesos. Algunos cerraron los ojos. Otros comenzaron a recitar versos sagrados. Y yo recordé a mi madre. Como me decía que la guerra no era lugar para los hombres buenos. La oscuridad nos envolvía, pero no nos protegía. Era una oscuridad viva, espesa, que parecía tener voluntad propia. En ocasiones, parecía susurrarnos. En otras, nos pesaba como si la propia Troya nos observara desde dentro de sí misma, sabiendo que llevábamos su final escondido entre las costillas. La noche en que ardió la ciudad. Yo estuve dentro del caballo de Troya, cuando la ciudad cayó. La noche llegó sin aviso.
No hubo trompetas ni profecías. Solo el lento apagarse de las voces afuera, el cese paulatino de los tambores, y un silencio nuevo, más profundo, más vasto. Un silencio de ciudad dormida. Para entonces, el calor ya nos había vencido. El sudor se había secado en la piel formando costras de sal, las bocas estaban pastosas, los músculos completamente rendidos. Pero nadie se movía. Nadie susurraba. Cada uno de nosotros esperaba una señal que parecía no llegar nunca. Y entonces, cuando el cielo debía estar oscuro como el interior del caballo, escuchamos 3 golpes secos en la madera. No eran como los del niño. Eran pesados. Códigos. Ritmos previamente acordados. Ulises. En la penumbra, comenzamos a movernos. No con rapidez, sino con cautela, como si despertáramos de un letargo antiguo. La escotilla inferior fue abierta por alguien que tenía manos más seguras que alma. Uno a uno salimos, tropezando, ajustando las piernas. La noche nos recibió como una madre cruel, tibia, densa, peligrosa. Yo fui el cuarto en bajar. A mis pies, las piedras del patio del templo resonaban bajo mis sandalias con un eco que parecía traicionar. A lo lejos, las antorchas del palacio aún ardían, débiles. No sabían lo que les esperaba. Ulises estaba ahí. Parecía no haber respirado en horas, pero sus ojos eran precisos, como cuchillas. Nos hizo señas. Desplegarnos. Movernos sin ruido. Ir hacia las puertas. 2 hombres corrieron al mecanismo de las grandes hojas de bronce. Un tercero preparó la señal, una antorcha, envuelta en tela húmeda con resina, encendida al abrigo del muro, apuntando al cielo. Era el faro que esperaba la flota griega, oculta tras la isla, fingiendo retirada. Desde el otro lado de la ciudad, más sombras comenzaron a moverse. Tropas infiltradas. Los pocos que habían quedado para fingir deserción se unían ahora al plan, desde dentro. Era como si Troya, llena de orgullo, se estuviera abriendo las venas ella misma. No hubo batalla aún. Solo movimientos. Y un aire espeso, cargado de destino. Yo seguía a un grupo que se dirigía a una de las torres. Subimos escaleras de piedra sin aliento, saltando cuerpos dormidos. Nadie se percató. Nadie se alarmó. La confianza es una niebla, cuando se extiende demasiado, impide ver el peligro. Desde arriba, vimos cómo las puertas se abrían. Las bisagras chirriaron como gritos largos. Y entonces entraron. Las tropas que esperaban. Miles. Hombres que habían soportado años de barro, ratas, escorbuto. Ahora entraban a la ciudad como agua que encuentra grieta. No gritaban. No aún. Entraban en silencio. Con la furia acumulada, con la paciencia convertida en filo. Fue en el templo de Apolo donde se oyó el primer alarido. Una figura blanca salió corriendo, un sacerdote, quizá, o un vigía. La sangre le manchó el manto antes de que cayera. A partir de ahí, la noche se quebró. Las calles comenzaron a llenarse de ruido. Puertas forzadas. Vasijas rotas. Lamentos. El despertar de una ciudad que había creído en la tregua. Las mujeres corrieron con sus hijos. Los hombres buscaron espadas viejas. Pero era tarde. Demasiado tarde. Las casas fueron consumidas una por una. El fuego subía como una lengua buscando el cielo. El olor era inconfundible, humo, madera ardiendo, carne también. Un olor que nunca se olvida, que se pega en la garganta y no se lava con agua. Yo no entré a saquear. No podía. Caminé por la ciudad como un espectro, como si cada rincón fuera un recuerdo prestado. Vi un mural pintado en la entrada de una casa, mostraba un banquete, figuras bailando. Dentro, solo cenizas. Vi a un anciano abrazando una estatua rota. A una joven cantando,
descalza, en el umbral de su casa, como si cantar la salvara. Vi a Eneas, el príncipe, llevando a su padre sobre los hombros, huyendo con los pocos que aún podían correr. Lo vi desde lejos. Su mirada no era de miedo. Era de futuro. Como si ya supiera que su historia no acababa ahí. En algún punto de la noche, pasé por delante del palacio de Príamo. El suelo estaba cubierto de pétalos marchitos. Dentro, la lucha había terminado. Lo supe por el silencio. Nadie cantaba ya. Ulises me vio. Se me acercó. Me dijo algo que nunca olvidé: esto no es gloria. Es memoria. Y tú ahora la llevas. Asentí. No porque entendiera, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Cuando el sol comenzó a asomarse, Troya ya no existía. Era un humo espeso en el horizonte, un calor persistente bajo los pies, un recuerdo que se clavaba como astilla. La ciudad que durante 10 años resistió, había cedido en una sola noche. Y yo fui parte de eso. No como un héroe. No como un poeta. Sino como alguien que esperó en la oscuridad, y vio el mundo cambiar. Yo estuve dentro del caballo de Troya, la noche en que ardió la ciudad. Yo estuve dentro del caballo de Troya, y a veces, aún me pregunto si realmente existió. No porque dude de mi memoria. No porque lo que viví no haya sido real. Sino porque el tiempo, como los vientos del mar Egeo, desgasta las formas hasta que solo quedan sombras. Y las sombras se parecen demasiado a los mitos. Aquel caballo era más que madera, más que un artilugio. Era una idea. Una trampa disfrazada de milagro. Un símbolo tallado para engañar al corazón, no solo al ojo. Tenía patas como columnas, un cuello curvo como una jarra sagrada, y ojos vacíos que parecían mirar sin ver. Pero sobre todo, tenía un propósito que aún hoy hace temblar a los sabios: ocultar dentro de un regalo la semilla de la destrucción. Mucho después, cuando envejecí, comencé a escuchar a los nuevos filósofos, a los bardos modernos, decir que quizás nunca existió. Que el caballo fue una metáfora. Que Homero, o quien fuera que cantara la historia, inventó la figura para representar la astucia de los griegos, el exceso de confianza de los troyanos. Que, tal vez, lo que en verdad sucedió fue una puerta abierta por traición, un túnel excavado en secreto, o simplemente una rendición pactada disfrazada de conquista. A veces los escuchaba sin hablar. Otras, sonreía. ¿Cómo se explica el olor de la resina vieja? ¿El dolor de espalda que deja una vigilia de horas en silencio? ¿Cómo se pone en palabras la sensación de oír el mundo moverse mientras uno está encerrado dentro de una trampa que parece respirar? Pero también entiendo por qué dudan. No hay restos. No hay ruinas del caballo. Nadie encontró vigas partidas ni ruedas oxidadas. Las cenizas de Troya ocultaron muchas cosas, y el tiempo terminó por borrar lo demás. ¿Fue el caballo desmantelado tras la victoria? ¿Fue quemado en los rituales de cierre, como ofrenda? ¿O acaso fue solo una historia para hacer más épica la caída? Sé que en algunos textos más antiguos, ni siquiera se menciona. Solo se habla de una entrada nocturna. De un engaño. De una señal encendida. Y sin embargo, cada generación regresa al caballo. Lo pintan en cerámica, lo esculpen en mármol, lo cuentan en salones, lo representan en obras. Como si ese monstruo de madera, más que un hecho, fuera un espejo. Un reflejo de nuestras propias trampas, de las veces en que creemos haber ganado, y estamos perdiendo. Hay estudiosos que aseguran que el caballo fue una máquina de guerra, una torre móvil para asaltar murallas, oculta bajo forma simbólica por el relato posterior. Otros dicen que fue una barcaza, un navío abandonado como ofrenda, malinterpretado por generaciones.
también están quienes ven en él una alegoría del vientre materno, del renacimiento, del castigo a la arrogancia. Y quienes dicen que el caballo representa a Poseidón, dios de los caballos y los terremotos, y que la ciudad fue traicionada desde dentro en su nombre. Troya misma ha sido difícil de ubicar. Varias capas de ruinas, superpuestas, como hojas de un libro quemado. En lo alto de una colina de Anatolia, donde hoy solo hay piedras y viento, se cree que estuvo la ciudad. Y allí, algunos arqueólogos dicen haber encontrado señales de incendio, de destrucción repentina. Pero, ¿es esa la Troya? ¿Es ese el fuego? Yo no lo sé. Solo sé lo que vi. Vi a los troyanos tocar la madera con confianza. Vi a los niños bailar alrededor del casco. Yo estuve dentro del caballo de Troya, la noche en que ardió la ciudad. Yo estuve dentro del caballo de Troya, y lo que más me persigue no es la noche en que ardió la ciudad, sino el contraste entre quienes la habitaban y quienes la sitiaron. Durante 10 años miramos Troya desde afuera. Desde las tiendas húmedas, desde los campos secos, desde la orilla del mar. La ciudad se alzaba como una joya entre colinas. Sus torres de piedra reflejaban el sol con arrogancia. Sus murallas estaban decoradas con relieves, con inscripciones, con símbolos que hablaban de una civilización que no temía mostrarse. Nosotros, en cambio, vivíamos en la sombra. El campamento griego era una extensión de tiendas mal parchadas, de hogueras tristes y armas oxidadas. No teníamos mármol ni bronce. Teníamos barro bajo las uñas y sal sobre la piel. Lo que Troya tenía en esplendor, nosotros lo teníamos en espera. Cada mañana, los troyanos encendían incienso en sus altares, adornaban sus túnicas, caminaban por calles pavimentadas. Nosotros despertábamos con los pies entumecidos, envueltos en pieles húmedas, con el sonido de las olas golpeando nuestras lanzas clavadas en la arena. Para ellos, la guerra era un eco lejano, una amenaza detrás del muro. Para nosotros, era el único idioma. Ellos celebraban bodas durante el sitio. Comían pan horneado en hornos de piedra. Cantaban. Bailaban. Tenían músicos, escultores, artesanos. Nosotros teníamos herreros que improvisaban armas con trozos de barco, cocineros que mezclaban sobras con agua de mar, y poetas que solo recitaban para los muertos. Y, sin embargo, los mirábamos con cierta envidia, y cierta furia. Porque mientras nosotros enterrábamos a nuestros compañeros en la arena, ellos construían fuentes nuevas. Mientras nuestros hijos crecían lejos, esperando que volviéramos, ellos paseaban con sus niños de la mano, sin prisa. Mientras la enfermedad nos devoraba en la noche, ellos organizaban banquetes bajo lámparas de aceite perfumado. No digo esto con resentimiento. Lo digo con la voz de alguien que vio ambos mundos. Que pisó las losas pulidas del palacio de Príamo después de haber dormido una década sobre piedras. Troya era elegante. Excesiva. Su gente se vestía con túnicas bordadas, con brazaletes de cobre, con perfumes que llegaban hasta el viento. Los griegos llevábamos túnicas manchadas, los dedos cortados, los rostros curtidos por el sol y las lágrimas. Y sin embargo, ambos sangrábamos igual. Recuerdo a una mujer troyana en la plaza, poco antes de que comenzara el saqueo. Llevaba un vestido azul con bordes dorados. En los ojos, el reflejo de algo que había comprendido demasiado tarde. No gritó. Solo caminó hacia el templo más cercano y se sentó en el umbral. Como si aceptara que la belleza también se derrumba. Recuerdo también a un compañero griego, se llamaba Mnesarco, que llevaba años sin afeitarse, sin hablar más que lo necesario. Esa noche, encontró una lira entre los escombros de una casa. Se sentó, y tocó. No sabía hacerlo bien. Pero en sus dedos callosos, la música sonó como algo sagrado.
Yo estuve dentro del caballo de Troya. Y con cada año que pasa, la madera de aquel recuerdo cruje un poco más. A veces me despierto en medio de la noche, aunque ya no haya guerra ni lanzas ni escudos cerca. A veces cierro los ojos y vuelvo a sentir el roce de una soga áspera en los dedos, el temblor leve de la estructura cuando los niños corrían alrededor. Vuelvo a escuchar los murmullos apagados de mis compañeros, las oraciones susurradas entre dientes, como si las diosas no debieran oír que pedíamos algo tan simple como vivir. No fui héroe. No aparezco en los poemas. Ningún escultor talló mi rostro, ni mi nombre se cantó en los banquetes. Pero yo llevé la noche sobre los hombros. Yo fui una parte diminuta de ese cuerpo hueco que transformó el destino de una ciudad entera. Y eso también importa. Porque la historia, al final, no la construyen solo los nombres grandes. También se forma con el aliento de quienes no hablaron, con los pasos de quienes cruzaron umbrales sin ser vistos, con las lágrimas de quienes no pudieron llorar hasta después. El caballo fue nuestra victoria. Pero también nuestra herida. Entramos en Troya como sombras y salimos convertidos en fantasmas. La ciudad ardió, y también algo dentro de nosotros. No celebramos. No brindamos. Solo caminamos entre cenizas, recogiendo lo que quedaba de nosotros mismos. Hay cosas que nadie cuenta. Nadie habla de los griegos que se detuvieron a mirar los frescos en las paredes antes de arrancarlos. Nadie menciona al arquero que dejó su arco a un lado para cargar a una anciana en brazos. Nadie canta la historia del joven que, al ver una biblioteca arder, intentó salvar un solo rollo, aunque no sabía leer. Aquel día aprendí que la victoria no tiene forma. No es un estandarte ondeando. No es un grito de triunfo. A veces, es solo silencio. A veces, es solo un hombre que camina sin mirar atrás porque sabe que, si lo hace, algo dentro de él se partirá. Muchos años después, vi el mar calmarse. Vi nuevas ciudades levantarse con piedra más clara. Vi niños jugar entre columnas que no sabían de la guerra. Pero dentro de mí, algo seguía encerrado en el vientre del caballo. Algo que no se liberó del todo nunca. Tal vez por eso hoy te hablo. Porque la historia se repite. No siempre con lanzas y fuego, pero sí con engaños, con símbolos que prometen una cosa y traen otra. A veces abrimos puertas creyendo que nos llega un regalo, sin saber que dentro se esconde el fin de algo amado. Troya no fue solo un lugar. Fue una advertencia. Y el caballo sigue vivo. Está en las decisiones que tomamos con fe ciega. En las cosas hermosas que dejamos entrar sin preguntar. En los pactos que firmamos sin entender el precio. Y también en lo que creemos conocer, pero no entendemos del todo. Yo fui un hombre simple. Comía pan duro, compartía vino agrio, soñaba con regresar a casa. Pero esa noche me convertí en testigo de algo más grande que la guerra. De una lección que sigue hablándonos desde el pasado. Que el enemigo no siempre grita. A veces, entra en silencio. Por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Que el orgullo puede ser más frágil que una cuerda mojada. Y que la esperanza mal colocada puede abrir puertas que no deberían abrirse.